Muy bien, pues empezamos. Antes que nada, quiero darle las gracias al biólogo Rodrigo Merino Barba. Les voy a comentar un poquito lo que es la trayectoria que él tiene. Es egresado de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una antigüedad de más de 30 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Inició trabajos en la División de Estudios de Posgrado en el área de servicios escolares, gestionando los trámites de maestría y doctorado. A partir de 1998, se hizo cargo del área de la Secretaría Académica del Personal Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, además de la parte operativa del H Consejo Técnico de la misma facultad. Posteriormente fue nombrado como secretario particular del director, participando en 3 administraciones. Desde el 2012 es encargado del edificio histórico de San Jacinto, sede de la fundación de la antigua Escuela de Medicina Veterinaria y que alberga a diferentes asociaciones entre las que se encuentra la Federación, CONEVET, CONSERVET, entre otras. Durante este último periodo se ha enfocado a profundizar sobre la historia de dicho recinto y de la profesión veterinaria. Ha impartido una gran cantidad de pláticas sobre la historia de la medicina veterinaria. Además, ha escrito alrededor de 20 artículos en revistas de difusión. Y bueno, le damos las gracias al biólogo por acompañarnos a la distancia y también le cedo la palabra al doctor Aragón para que le dé la bienvenida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto ahora a la distancia de acá de Huamantla, Tlaxcala, en su casa. De inicio también saludar al eh, coordinador de la licenciatura de Medicina Veterinaria de esta Facultad de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor Jorge Luis Yáñez Hernández. Gracias por estar con nosotros y todos los estudiantes de esta importante licenciatura de Medicina Veterinaria de esta Facultad de Agrobiología de la UAT. Muchas gracias, doctor. Desde luego al doctor Pablito Cortés Roldán, muchas gracias, doctor, siempre por tu apoyo y desde luego el contacto con gente tan distinguida como en este caso el doctor que hoy nos acompaña para esta importante plática. Muy distinguido biólogo Rodrigo Merino Barba, es verdaderamente un placer para su servidor y para esta Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Escuela de Medicina Veterinaria de esta máxima casa de estudios en Tlaxcala, darle la más cordial bienvenida. Comentarles a todos ustedes que al biólogo Rodrigo lo he conocido allá en la calzada México-Tacuba, 213, para ser más exactos, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, allá en 2017, en una reunión precisamente de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, donde tuve verdaderamente el gusto de conocer al biólogo y conocer de viva voz del biólogo, su trayectoria con relación a la historia de la medicina veterinaria y zootecnia y especialmente de las escuelas y de las facultades que tienen que ver con la educación y la formación de médicos veterinarios o tecnistas en tan importante profesión. Verdaderamente, doctor, nos da mucho gusto acá en Tlaxcala, a la distancia, pero escuchar hoy la plática que nos va a dar, la conferencia que nos va a dar sobre la historia de la medicina veterinaria. No nos dará más gusto, de verdad, también que recibirlo presencialmente en su casa en Tlaxcala, en la hacienda de Xalpatlahuaya, en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, en donde está ubicada esta escuela de medicina veterinaria y zootecnia, que forma profesionistas para el próximo mes 18 de octubre estará cumpliendo 36 años de haber sido fundado este programa educativo y ya saben, desde luego, muchos de nuestros docentes que imparten clases acá en esta escuela o que laboran en esta escuela de medicina veterinaria, docentes investigadores, de la relación que tenemos con usted a través, desde luego, del doctor Pablo Cortés Roldán, docente de esta facultad de veterinaria, de esta escuela de medicina veterinaria de la UAT, y desde luego de otras docentes y también compañeros docentes que laboran en la universidad y que le conocen y sabemos especialmente de su disposición, de su amabilidad, de
su sencillez, por compartir con nosotros, desde luego, la trayectoria tan importante que tiene sobre la medicina veterinaria y zootecnia, y especialmente sobre las escuelas de medicina veterinaria. Le agradecemos en todo lo que vale, a nombre también del señor rector de la máxima casa de estudios aquí en Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia, el que usted comparta con nosotros esta información, información que tiene usted especialmente sobre la historia de la medicina veterinaria. Y sin más, quiero decirle de verdad que es verdaderamente bienvenido a nuestra universidad, y aunque ahora de esta forma, no virtual, pero que seguramente en muy corto tiempo nos podremos ver presencialmente en esta su casa, la Escuela de Veterinaria en Tlaxcala. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y lo vamos a escuchar con mucha atención. Al contrario, para mí es un gran placer estar con ustedes y tomo la palabra que ojalá que pronto, cuando las situaciones cambien, nos veamos personalmente, porque para mí siempre ha sido un gran placer, una gran experiencia estar en el hermoso estado de Tlaxcala, y tengo la tarea de conocer la sede de veterinaria de Tlaxcala, que no la conozco, entonces, y me dicen que es una área muy interesante históricamente hablando, y yo creo que todos podemos complementarnos y aprender un poco más de esta querida profesión de la veterinaria. Pues no sé si el maestro Pablo tiene, no sé si el maestro Pablo tiene algo más que comentar para dar inicio a la plática. No, adelante, biólogo. Comenzamos. Ok. Pues muy buenas tardes a todos. Espero que esta experiencia sea positiva para de información. Perdón. Ya. Esperamos que sea esta experiencia muy positiva y que puedan aprender un poco de este área de conocimiento que es tan interesante de la historia, que es la maestra que nos va a permitir entender el por qué estamos aquí y por qué estamos aprendiendo de una profesión tan importante como es la veterinaria. No, quise entrar con esta primera diapositiva, es la sede de San Jacinto, con el busto de piedra del maestro José Mota, que él también se está cuidando. Con esto hay un compromiso para todos, en la cual la enfermedad existe, la enfermedad es real y la enfermedad está con nosotros. Tenemos que cuidarnos. Es responsabilidad de todos hacia primeramente nuestra persona y también a nuestros seres queridos que tienen un potencial mayor de enfermedad. Entonces, con eso solamente quiero sensibilizar lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, y José E. Mota nos está poniendo la muestra. Pues con esto quiero dar gracias al doctor Francisco Suárez Güemes, presidente de la Fundación Antigua Escuela de Medicina Veterinaria, en la cual es mi autoridad directa, en la cual por medio de él estoy al cargo del edificio histórico de San Jacinto. Asimismo también del director de la Facultad de Agrobiología, el doctor Aragón, que ya lo escuchamos y le agradezco mucho sus palabras. También al coordinador de la carrera, el doctor José Luis Yáñez, y también muy encarecidamente al doctor Pablo Cortés, que muy amablemente se acercó, y yo gustoso en participar con ustedes y dar un poco de la información que actualmente tenemos. El título de la plática, se me hace muy rimbombante decir ponencia de la plática, es la historia de la medicina veterinaria en México. El porqué de México, porque San Jacinto, el edificio de San Jacinto, es la primera escuela de veterinaria en América. Es muy importante que tengamos esto presente, porque la mayoría de los de eventos siempre tenemos otros referentes. En este caso, nosotros a nivel América somos el referente. Posteriormente fueron las escuelas de Estados Unidos, de Canadá, y muchos años después empezaron diferentes países de Latinoamérica.
para hacer sus escuelas, y hasta muy a mediados del siglo XX también fue la única escuela de veterinaria en México. Posteriormente fueron la de Veracruz y Tamaulipas las dos primeras, que han sido las que se hicieron de escuelas veterinarias, y posteriormente otras muchas, incluyendo la de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que incorpora su carrera de veterinaria. Entrando ya, ahora sí, en materia, me voy a ir con dos santos, San Jacinto de Polonia y San Gregorio Magno. Si me permiten, esta primera parte va a tener una connotación un tanto religiosa, no porque tengamos una necesidad de ver cuestiones de la iglesia, pero sí porque las diferentes instituciones que llevaron este nombre nos dan origen a nosotros. Ese es un plano de la escuela de la Ciudad de México, allá a mediados del siglo XVIII, sí, en este caso es del siglo XVIII, en la cual tenemos, si se fijaron aquí, a San Jacinto de Polonia y a San Gregorio Magno. San Gregorio, el Colegio de San Gregorio estuvo en este punto a 4 cuadras prácticamente del Zócalo de la Ciudad de México. Hago este punto porque a la larga va a tener mucha importancia esta situación que yo les digo, que estamos extremadamente muy cerca de la ciudad, del centro de la Ciudad de México. Aunque era muy pequeña, no había unos elementos que posteriormente es muy importante. La otra institución que nada tiene que ver con el Colegio de San Gregorio es el Hospicio de San Jacinto. Si se fijan, está ya totalmente afuera de la Ciudad de México, y en ese número 42 de este plano aparece la fotografía de del Hospicio de San Jacinto, que es la primera referente gráfico que tengo del hospicio más antigua en la cual nosotros tenemos presencia. Son dos instituciones independientes. Aquí está el Cerro de Chapultepec. En este punto es la Alameda para la gente que conoce la Ciudad de México. Y repito, aquí está el Zócalo de la Ciudad de México. Estas dos historias, estas dos instituciones van a converger para 1853 en lo que se llamaría Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Pero para entender esto hay que irnos a estas dos instituciones. Ninguna institución seria se crea de la nada, siempre se tiene que tener un antecedente. Y si yo les pregunto a ustedes o las autoridades cómo surge la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo más seguro es que tuvo que haber un grupo de instituciones o una institución que dio origen a la actual universidad. Así también sucedió con nuestra escuela. Vamos a tomar el Hospicio de San Jacinto como la primera parte de esta plática. El Hospicio de San Jacinto, a final del siglo XVI, estaba sobre la calzada México-Tacuba y fungía como una hospedería. Hospicio, hospedería, en este momento responde a la misma sentido que era una residencia temporal para los monjes dominicos en su travesía de España hacia las Islas Filipinas. Hay que entender que muy pronto que llegaron los españoles a la Nueva España, a América, y después le dieron el título de Nueva España, ojo, no dije México, dije Nueva España, México sale muchos años después. Llega a la Nueva España, se dieron cuenta que no era el lugar que tenían su objetivo final, y pronto desde el puerto de Barra Navidad salen hacia Filipinas. Legazpi encuentra Filipinas y se dan cuenta que ahí pueden hacer una gran cantidad de transacciones comerciales. Y dentro de eso la cuestión religiosa, y por lo tanto estos monjes que iban y venían de Filipinas a España tenían una residencia temporal en la Ciudad de México, en la capital de la Nueva España. Todo para un sentido de evangelización. Nada tiene que ver con un sentido de la veterinaria. Aquí ya está reflejado en donde tenemos la España, la travesía que duraba alrededor de 3 meses, salir de Cartagena, llegar al puerto de Veracruz,
Y realmente era una travesía extremadamente pesada para todas las personas. Y a lomo de mula tenían que trasladarse hacia la Ciudad de México. Repito, voy a regresar. Llegaban a Veracruz, este es el puerto de Veracruz. Llegaban a Puebla, en algún caso, a la Ciudad de México, para que por el mes de febrero tenía que salir la nao de China por acá. Entonces tenían que irse por diciembre. Rápido tenían que bajar a Taxco, a Chilpancingo y a Acapulco para que cuando llegara la nao de China ellos estuvieran dispuestos a ir por el tornaviaje. Regreso a la imagen. Y la travesía era de 3 meses más o menos a llegar al puerto de Veracruz, pero ay Dios, perdón, pero la pantalla está muy sensible. Pero aquí de Acapulco a Filipinas, de ida representaba unos 3 meses por las corrientes y 6 meses tardaban en el tornaviaje. Un viaje extremadamente pesado, extremadamente largo para ir de regreso. A veces la información que se generaba en Manila, en Filipinas, en esta área, tardaba prácticamente 1 año para llegar a España. Yo hago la comparación actualmente cómo son las cosas, en la cual podemos ahorita estar a mucha distancia y podemos estar comunicando prácticamente en vivo. Y ahorita cualquier persona que vive en Manila puede mandar un WhatsApp a España en cuestión de segundos, hablando de esa brecha generacional que estamos teniendo o tecnológica. Regresando otra vez al tema, tenemos las principales rutas comerciales que tenía la Nueva España, dándole énfasis, como ya ahorita lo hice saber, llegando a Veracruz, tenían esta carretera, estas vías hacia la Ciudad de México y hacia Acapulco en las fechas respectivas para que pudiera salir. La nao de China llegaba por el mes de febrero, con un mes de anticipación tenían que llegar los frailes al puerto de Acapulco, porque en ese momento llegaba la nao de China. Pero cuando salía cambiaba de nombre. Se llamaba la nao de Acapulco. Así que los de Filipinas siempre hacen mención de la nao de Acapulco, como nosotros hacemos siempre la mención de la nao de China. El mismo vía de comunicación tenía ese doble nombre. Dependiendo a dónde iba, tenía su nomenclatura. Y como les dije, las vías marítimas, las corrientes marítimas, cuando llegaban a Guam para abastecerse, se fijan, aquí está muy cerca Hawái, y lo más probable es que alguna vez pudo algún barco haber llegado ahí, pero el objetivo era Guam y llegar a Manila. Tardaban alrededor de 3 meses, más o menos, trayectoria, tardando 6 meses en la otra trayectoria. Era una etapa bastante pesada para los frailes que iban y venían, pero con una gran ventaja. Así como iban infinidad de cosas de Europa o de la Nueva España al oriente, también infinidad de productos y de cultura nos llega del oriente hacia la Nueva España. Entiéndase la Talavera, que hay muy bonita Talavera en Puebla, aunque mucha es poblana, también en Tlaxcala se hace una cerámica muy interesante tipo Talavera. Y mucho viene exactamente de la nao de China, la seda, infinidad de productos, las peleas de gallos, que mucha gente les puede gustar y que nos atañe a nosotros, viene de Filipinas. Ellos tienen esa cultura, por eso hay peleas de gallo en América y no en Europa, porque llegan aquí se asienta y aquí se quedan. Algo muy importante que también leyendo sobre la nao de China es de que hubo un pueblo muy afín a los españoles que ayudó mucho a colonizar nuevas tierras. Y les quiero decir que muchas de la gente que llegó a Filipinas fueron tlaxcaltecas. Era
un pueblo que estaba altamente comprometido con los españoles, en la cual ellos se sentían cómodos, migraron al oriente, la mayoría fueron hombres, y nunca, en este tipo de viajes, en esa época, generalmente no se pensaba en el retorno, era para quedarse. Entonces les quiero decir con esto, es que sangre tlaxcalteca está en Filipinas. Asimismo, sangre filipina está en la costa de Guerrero, como se ha comprobado por los estudios genéticos. Es un dato curioso que me permito yo resaltar porque estoy hablando principalmente con esta Universidad de Tlaxcala. Y es muy importante. También existen en Estados Unidos estas comunidades indígenas tlaxcaltecas que migraron hacia Estados Unidos hacia el norte de la Nueva España, que posteriormente se llamó el sur de los Estados Unidos, que colonizaron y asentaron diferentes poblaciones. Bueno, vamos a regresar, en la cual salían los barcos de Acapulco, hacían una travesía larguísimas para por fin llegar, después de varios meses, al puerto de Manila. Aquí están representadas el puerto de Manila en su momento. La Nueva España, en esta época, respondía a este territorio que estamos viendo. Como pueden ver, es una gran parte de Estados Unidos, una parte de Canadá, Luisiana en ese momento, Florida, Cuba, Puerto Rico, Haití, hasta Costa Rica correspondía, incluyendo las Filipinas. Fue la entidad administrativa económica más importante y la primera gran globalización que tuvo el mundo occidental. Y les quiero decir que la Nueva España estuvo en medio de esta gran globalización del Oriente con el Occidente, estando en la Nueva España en medio. Y en esa mitad estaba la Ciudad de México. Y dentro de esa mitad, dentro del ámbito dominico, estaba el Hospicio de San Jacinto. De ahí está la relación. Ya para 1837, después de las reformas borbónicas y después de que esas reformas borbónicas terminaron pues concretándose en la independencia de la Nueva España, de la España, y se conforma ahora sí el Estado-Nación México para 1821. Para 1837, el último fraile que estuvo en el hospicio de San Jacinto, Fray José María Servín, vende ya los terrenos del hospicio. Ya no respondía a la dinámica de los dominicos, ya habían otras rutas comerciales, los dominicos y los españoles se quedaron en Filipinas más tiempo, pero bajo otro esquema, y ya el México independiente ya no respondía a sus intereses. Y en ese momento se independiza, se venden los terrenos y quedan en manos de particulares. Con esto doy por terminada la etapa del Hospicio de San Jacinto. Regreso otra vez a la época de la colonia, pero con la otra institución de San Gregorio o del Colegio de San Gregorio, jesuita en este caso. El Colegio de San Gregorio estaba administrada por la orden jesuita y se encargaba principalmente para la educación de la nobleza indígena. Y aquí es muy importante entender que la Nueva España, regreso otra vez, hago énfasis de la Nueva España, es de que así como existía la universidad dedicada para la educación de los hijos de los criollos o de los españoles, en la cual quiero hacer énfasis, no estaban consideradas ni las mujeres, ni los nativos o la nobleza indígena, ni los negros, ni los asiáticos. Solamente estaba dirigido a la nobleza. Pero la Nueva España tenía que tener un comunicador para preparar a los hijos en cuestiones administrativas de las cuestiones de sus comunidades. Y esta institución que se encargó de educar a esta nobleza, de los hijos de la nobleza indígena,
fue el Colegio Nacional de San Gregorio. Tuvo muchos nombres durante la época de la colonia. Real Seminario de San Gregorio, Colegio de San Gregorio, después Colegio Nacional de San Gregorio, en fin, tuvo diferentes épocas, pero siempre abocado a la educación de los hijos de la nobleza indígena, con una connotación. Siempre venía enfocándose a cuestiones prácticas. Eso es algo importante porque en su momento, aquí en esta diapositiva hago la referencia en la cual está este estupendo cuadro en donde están los nobles españoles y los nobles indígenas. Y se fijan, aquí está la Virgen de Guadalupe, que era uno de los aglutinadores de la Nueva España, y aquí está el escudo de la Real y Pontificia Universidad de México, en la cual estaba dedicada para la educación de los hijos de los criollos o peninsulares. Pero, regresando al Colegio Nacional de San Gregorio, para 1850, ya con el México independiente, por enésima vez fueron expulsados los jesuitas. Los jesuitas en esa época y actualmente es una orden religiosa bastante inquieta y bastante analítica. Y eso a veces a ciertas autoridades no les gusta y en un momento el rey, cuando éramos la Nueva España, decide se van. Con el México independiente siguieron en esa tesitura, también cuando habían regresado los volvieron a llevar, y el Colegio Nacional de San Gregorio fueron expulsados los jesuitas y se quedó presidida por una junta directiva, y esta junta directiva, ya con dejos de la Ilustración, estaba ya muy interesada en darle un giro a la educación y ya no concentrarse en otras dinámicas de la época de la colonia. Esta es una fotografía antigua del Colegio Nacional de San Gregorio y esta es una fotografía actual que responde a la Universidad Obrera Mexicana, que es quien ocupa el edificio del Colegio de San Gregorio. Actualmente existe y está bien conservado y por esa institución de la Real, por la Universidad Obrera Mexicana. Si me permiten, voy a hacer un paréntesis. Paréntesis aquí en el sentido de la primera escuela de veterinaria en el mundo. Con todo esto ya estoy enfocando hacia dónde nos queremos concentrar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes deben de tener ya por lo menos el conocimiento que la primera escuela de veterinaria en el mundo, ya en forma académica, se hizo en Francia. Esta es la escuela de Lyon, Francia, en donde se hace la primera escuela de veterinaria. Fue un abogado quien fue Claudio Bourgelat, fue un abogado francés en la cual tuvo una mala experiencia en un litigio en la cual él defiende a una persona, gana, pero termina con el tiempo dándose cuenta que defendió al culpable de ese litigio. Y se sintió tremendamente traicionado con él mismo, cuando dijo, no es lo que yo quiero de mi proyecto de vida. Él ya muy avesado e interesado en la dinámica hipiática, pues termina organizando, pidiendo las autorizaciones reales y instituye y es el primer director de la primera escuela ya formal de veterinaria en el mundo en el 1761, hace 259 años, en la cual se le concedió a los que terminaron esos estudios el diploma de privilegio del rey en el arte veterinario. Ese es el primer título que tiene el veterinario, en el arte veterinario, considerando el arte de curar. Y particularmente eran los caballos. ¿Y por qué los caballos?
porque es la parte importante de la locomoción, del transporte de mercancías, de los humanos y de las guerras. 74 años después, para 1836, hice una contabilidad, ya había 32 escuelas de veterinaria en el continente europeo. Esto quiere decir que fue perfectamente aceptada dentro de la comunidad ya de los Estados-nación, de que la veterinaria tenía que dejar el empirismo, lo que uno creía, con magias y con una serie de cosas raras, y tener que ya aplicar el método científico. Y bajo este esquema se dieron cuenta, y también asimismo lo tenía la medicina y una serie de profesiones, la química, y responde a una realidad, la necesidad de una escuela de veterinaria, que aunque en un principio estaba dedicado a los caballos, inmediatamente se abrió a diferentes especies como los bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y principalmente las aves. Acuérdense que las aves son una fuente de proteína muy rápida y muy económica. Y en un par de semanas y meses ya tenemos una proteína en el plato. Regreso a México. Para 1821, México se constituye ya la nación mexicana. Y hay dos tipos de visiones muy diferentes en la cual quieren entender a la nación. Ahorita no quiero entrar en política porque no me corresponde, pero hablan de gente apoyando capitales o gente que está más sensible a necesidades del pueblo. Una de las visiones fue que la distribución de la riqueza tenía que llegar a todas las personas, evitar el corporativismo de la iglesia. La iglesia tenía demasiadas propiedades sin una utilidad y que veían la propiedad rural como una ventaja para alcanzar una modernización del país. Querían ver que los recursos les llegara directamente a la gente y que esta gente se viera beneficiada y beneficiara al país. Esa era una visión del país. Otra visión del país, que también era apoyar al campo, pero para revitalizar la minería, el comercio y la agricultura. Acuérdense que durante la Nueva España, la industria o la fuente de riqueza más importante de la Nueva España fue la plata. Y México sigue siendo el gran exportador de plata a nivel mundial. Pero atrás de una mina de plata se necesita venderla y con qué comer. Y comen con granos y con proteína animal. Y por eso esta visión del país era crear recursos naturales a esta industria. Ver al campo como un elemento que iba a suministrar a las grandes industrias y a las grandes corporaciones. Les quiero decir que la visión que ganó fue esta segunda. Para 1839 se hace el primer intento de crear una escuela de veterinaria. De hecho, existe el decreto, el documento original lo tenemos nosotros, bueno, es una copia de época de 1839 que se imprime, es del ejército, en la cual habla en su artículo 18 que habrá una escuela de veterinaria que se establecerá en la capital, Ciudad de México, y con un solo profesor que gozará del sueldo de un teniente de caballería. Fue el presidente Anastasio Bustamante quien hace este primer decreto. Lamentablemente, la situación del país, entre que en unos años ganaba el grupo liberal y otros años el grupo conservador, no logró concretar este proyecto de la primera escuela de veterinaria que tenemos hasta el momento registrada en México. Considerando que la actividad veterinaria seguía ocurriendo en los albéitares, en estas personas herradores, albéitares, mariscales, que hacían algunas actividades, pero sin el método científico, que es muy importante. Para regresar con el Colegio Nacional de San Gregorio,
Para 1850, cuando la junta directiva estaba siendo administrada por el colegio, se dieron cuenta de que tenían que modernizar la educación y estaba conformada esta junta directiva nada más y nada menos que por Leopoldo Río de la Loza, Benigno Bustamante y Joaquín Velázquez de León. Leopoldo Río de la Loza es un personaje en el siglo XIX muy importante, médico él, químico también, que en la cual se dio cuenta que mucho de la potencial o del crecimiento que requería México y de las necesidades que tenía México, las iba a tener a través de la química y a través del alimento que iba a adquirirse a través de la química. Y en ese momento él empieza a hacer sus primeras prácticas ahí de química agrícola. Y para 1850, en este recinto se empieza a dar las primeras enseñanzas de la agricultura. Acuérdense, la agricultura como generadora de alimento para impulsar a la industria, que esa era la visión que se tenía, que apoyó altamente Lucas Alamán. En ese momento se crea en el Colegio Nacional de San Gregorio y dentro del colegio la Escuela de Agricultura de San Gregorio. Así que los hermanos agricultores tienen su origen en 1850 en el Colegio Nacional de San Gregorio, cuando se imparte por primera vez la enseñanza agrícola en dicho recinto. Dentro de este plan de estudios de 1850 hay algo muy interesante que me brincó. Fue que en su quinto año, ya casi al final, había una asignatura que se llamaba Agricultura Teórica propiamente dicha. Así está puesto el plan de estudios, en la cual había varias temáticas y se veía física agrícola, cultivos de campos, arquitectura rural y veterinaria. Es aquí en donde veo que por primera vez, en un modo científico o por medio ya de una institución, se imparte por primera vez la enseñanza veterinaria dentro de los estudiantes de agricultura. Por eso no me extraña que en Tlaxcala haya una facultad de agrobiología, porque están ampliando todo eso y son áreas que no pueden estar separadas. Y ellos viendo, y aquí está reflejado que para 1850 ellos tenían esa visión de que la veterinaria no podía estar lejos de la agricultura. Aunque muy parecidos, no somos iguales y en ese momento tuvimos otras necesidades. Para 1853, 3 años después, Antonio López de Santana crea las bases de la administración de la República. Crea 5 ministerios y uno, y el más importante para nosotros, es el de fomento, colonización, colonización, industria y comercio. ¿Y por qué es importante? Porque de ahí depende la Escuela de Agricultura. Pero a Antonio López de Santana no le gustaba el Palacio Nacional. Contrariamente al presidente actual, que le gusta Palacio Nacional para vivir, y así lo decidió, y es una decisión muy personal que ya tomó, a él le gustaba la villa de Tacubaya. Y en el antiguo edificio del arzobispo que tenía aquí, actualmente existe, ahorita la vamos a ver, aquí le gustaba durar grandes temporadas. Y este edificio funcionó o fungió en muchas ocasiones como Palacio Nacional. ¿Qué tiene que ver esto con la agricultura? Allá voy. El 17 de agosto de 1853, Antonio López de Santana decreta la creación del Colegio Nacional de Agricultura, en la que estaría integrada la Escuela de Agricultura, que ya hice referencia, que inicia en 1850, y la Escuela de Veterinaria, que depende del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
y era el ministerio más importante que se tuvo en el siglo XIX. ¿Y por qué era el más importante? Porque era el que administraba el dinero. Y por eso es muy importante que estuviera aunado esta institución con el ministerio que estaba dándole más recursos. Es por eso que el Día del Médico Veterinario en México es el 17 de agosto. En las mayorías partes, en otras partes del mundo se celebra el Día de San Francisco de Asís, que es un santo dedicado, que está muy relacionado con los animales. En este caso es el 17 de agosto. Como cosa curiosa, el Día de San Jacinto es el 16 de agosto. Casi latinamos para que sea el día mismo de San Jacinto. Pero lo firma aquí, en el antiguo palacio del arzobispo en la villa de Tacubaya. No firma el decreto en Palacio Nacional. Lo firma aquí. El edificio todavía existe como Instituto Meteorológico. Pero si se fijan, que el Colegio Nacional de Agricultura estaría en lo que es el Colegio de San Gregorio, y se les hizo saber hace unos momentos, aquí está un plano de la Ciudad de México en la cual está el Zócalo, la Catedral, la Alameda, para que se den cuenta, y en este cuadrito rojo tenemos el Colegio San Gregorio. Y la pregunta que yo les hago, y lástima que no podamos tener la interacción que me gusta tener, es una escuela de agricultura y una escuela de veterinaria, ¿cuáles son los recursos que debe de tener? Bastante. Y que evidentemente en este punto de la ciudad no iba a tener, por más que quisiera. Y esto que son tierras y agua. Y eso lo refleja perfectamente la escuela de ustedes. La escuela de ustedes está en un lugar donde hay agua y donde hay tierras. No está en el centro de Tlaxcala, porque no responde a esa realidad. Nuestra carrera tiene que responder a donde hay tierra y agua. Y en ese momento es cuando se fijan en dónde vamos a construir o a instituir o a mudarnos hacia la nueva escuela de agricultura y de veterinaria. Este es un muy bonito cuadro que tenemos aquí en San Jacinto, en donde se representa la Ciudad de México para el año de 1800, en donde tenemos aquí el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, parte del lago que todavía existía, la Ciudad de México, el Cerro de Chapultepec, la Villa de Guadalupe, si lo ven aquí, y aquí en amarillo está San Jacinto, el Hospicio de San Jacinto, que para 1854 ya se había vendido, ya estaba en manos de particulares, pero eran 5 kilómetros que se tenían aquí de diferencia. El Colegio San Gregorio tenía terrenos en, cerca de Texcoco, a Colman, tenía una hacienda, San José a Colman, pero era un terreno muy lejos de la Ciudad de México y los profesores del Colegio de San Gregorio no cobraban o cobraban muy poco. Entonces no les convenía a los profesores de la escuela de San Gregorio irse a un día para trasladarse, dar la clase y regresarse otro día cuando no cobraban. Entonces, definitivamente, bajo el esquema económico que tenía la escuela del Colegio San Gregorio y la recién fundada Escuela de Agricultura y Veterinaria, no iba a poder responder a esta situación de profesores que tenían que invertir tanto tiempo sin tener una retribución directa. Dieron vueltas y evidentemente la lógica es que migran a este hospicio de al antiguo hospicio de San Jacinto, donde habían estado los monjes dominicos yendo y viniendo de Filipinas a Europa y aquí se quedaban, y aquí es donde se constituye la primera escuela. Toda esta parte que estamos viendo está siendo ya actualmente lleno de casas en un momento determinado. Lo vamos a ver al final en una diapositiva. Durante este
nuevo plan de estudios de 1853 estaba dedicado muy enfáticamente a la cuestión de caballos. Y como lo dije hace rato y lo vuelvo a enfatizar, ¿por qué los caballos? Por tres razones básicas muy importantes. Transporte de personas y mercancías y algo que no tenemos que descartar, el ejército. Las batallas se ganaban de acuerdo al número de caballos que podía tener el ejército. Si dos ejércitos se enfrentaban y uno tenía caballos y el otro no, la posibilidad que ganara el que tenía caballos era altísima. Según leí, y me gustaría que si por ahí alguien no está de acuerdo me lo haga saber para ser más cuidadoso, es que la batalla del 5 de mayo, que se realiza en Puebla, comenta de que el 4 de mayo llovió mucho. Y los franceses que venían con caballos el 5 de mayo no pudieron utilizar los caballos porque se estaban totalmente atorando con la gran cantidad de fango. Es cuando el ejército francés se baja a pie de sus caballos y se enfrenta con el ejército mexicano o con la gente que está defendiendo la independencia de México, se encontraron de iguales y esa igualdad de circunstancias, de no caballos y los dos de pie, que pudieron ganar esta batalla del 5 de mayo. Lo demás ya es otra historia, otro tipo de gallos. Con lo que quiero decir es de que es muy importante cómo el caballo impactaba favorablemente a los que tuvieran en el ejército, los que tuvieran o no tuvieran caballos. Esto, como tercer año, dentro del plan de estudios, en su tercer año, no que solamente vieran estas asignaturas, vean más, pero todo enfocado a caballos, anatomía y patología hipiátrica, patología interna y externa hipiátrica, clínica interna y externa hipiátrica. O sea, todo era caballos, anatomía, patología y clínica. En este caso, en el tercer año se estudiaba alemán, pero también se estudiaba francés e inglés. En este caso, en el tercer año se veía alemán. Ojo, en este plan de estudios, ningún estudiante se inscribió. Era una nueva carrera en un nuevo país, en la cual nadie veía la necesidad de estudiar veterinaria porque estaban los albéitares que estaban teniendo las funciones de los veterinarios, con muchas deficiencias, sobre todo en el sector salud. No había control sanitario de ninguna índole. Las profesiones de mitad del siglo XIX, 1853, si se acuerdan, estamos en esta coyuntura histórica de México, pues las profesiones más importantes, pues evidentemente las que han sido y siguen siendo muy importantes, estamos viendo médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, tenedores de libros, lo que se entendería después como comercio, enseñanza de las primeras letras, y hace unos pequeños años, la de agrónomo en el Colegio Nacional de San Gregorio. También una carrera que empezaba a tener sus primeros pininos, pero eran las carreras que sucedían. Y veterinaria no estaba aquí y no estaba en la concepción de los mexicanos y fue extremadamente difícil que la carrera se posicionara como una profesión y que no fuera usurpada por otras actividades o gremios. Fue extremadamente difícil. Y yo creo que todavía sigue, o ese discurso todavía haciéndose actualmente, en la cual la veterinaria tiene los mismos méritos académicos que los médicos. Y no somos médicos chiquitos ni médicos de animalitos. Somos tan médicos como los médicos. Solamente ellos se dedican a una sola especie y los veterinarios, y siempre voy a hablar en primera persona como veterinario, nos dedicamos a muchas especies. Para el 9 de abril de 1857 se iniciaron por primera vez la primera generación de estudiantes de veterinaria. Y estuvo conformada esa primera generación por José de la Luz Gómez, José de Mota, Manuel y Mariano Aragón, hermanos, José Lugo, Manuel Escobar y José Navarro. No es un error que los puse en minúscula. Al rato les voy a decir por qué.
Aquí les hago saber que José Mota es el primer personaje que apareció en la primera diapositiva con cubreboca. Él es el que tiene el busto de piedra, el personaje que tenemos aquí a la derecha. José de la Luz Gómez, además de ser el primer titulado de médico veterinario, de profesor veterinario en ese momento, para 1800, también fue director de la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria. Fue el único veterinario interino que fungió como director de la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria. Él fue una persona más político y estuvo más interesado en hacer presión política. José Mota, él fue una persona abocada más a la cuestión académica. Y tan fue querido que fueron sus alumnos, muchos años después, que le hicieron el primer busto en cantera, que le hicieron ahí en la Escuela de San Jacinto, que es actualmente la que vimos acá en la primera diapositiva. El escudo de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria es este que tenemos en medio, en donde se ve un amarre muy grande de trigo, una pala, 2 curnapias, y se ve ahí el bastón de mercurio o de esculapio. Es algo controvertido que no quiero enfocar mucho porque después voy a tocar este punto un poco más exhaustivamente. Dentro de este plan de estudios tenemos a un joven veterinario francés que se llamó Eugène Bergeret, egresado de Toulouse. Si se fijan, él fue egresado en 1850 y en el 53 ya estaba dentro de México haciendo el plan de estudios de veterinaria y en el 56 ya estaba como profesor, muy joven. Y se encargó para formar a los primeros estudiantes de veterinario. Eugène Bergeret fue el primer profesor de veterinaria en la escuela de veterinaria para los veterinarios. Él también tenía su clínica, él también tenía su práctica profesional afuera, también su hermano se dedicó a los herrajes. Con el tiempo no se siente muy cómodo en México cuando ya sale el ejército francés, se siente un poco, pues, no cómodo en el país, regresa y al poco tiempo muere allá en Francia. Él es egresado de la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse. Es la tercera escuela de veterinaria de Francia. No de Lyon, ni de Alfort, de Toulouse, que es la tercera. Entonces, él es nuestro primer gran profesor de veterinarios, Eugène Bergeret. En el plan de estudios que sí estudian los jóvenes que se inscribieron, lo modifica el presidente Ignacio Comonfort y también estuvo dedicado a los caballos. Simplemente modifica un poco la anterior, pero siempre enfocando a los caballos. Y es Ignacio Comonfort que hace una modificación del plan de estudios, y con esa modificación de estudios es cuando se logran inscribir los primeros estudiantes, empiezan a activar, y para 1862 ya sale la primera generación de veterinarios. Y la primera generación con el título de profesor veterinario. Es el primer título que tenemos. No de médicos, no de enseñanza del arte de veterinaria, es de profesor veterinario. Y fueron José de la Luz Gómez, José Mota, José María Lugo, Manuel y Mariano Aragón. Ellos son los que egresaron. Los otros dos compañeros que se inscribieron, que fue Manuel Lugo, Manuel Escobar y José Navarro, ellos no terminan la carrera de veterinario. Entonces, esos son los primeros veterinarios, pero tuvieron que transcurrir 10 años desde la primera intento, desde la firma del decreto en la villa de Tacubaya, para que salieran los primeros médicos veterinarios. Este es un muy interesante grabado que apareció en una publicación, fue un abordaje muy interesante de la entonces Escuela de Veterinaria,
de agricultura y veterinaria, en donde está rodeado de campos, de animales, y su torre de observación meteorológica, que también aquí está puesto, ¿no? Y de este edificio colonial prácticamente no se conserva nada, solamente en unas cuantas barras, y solamente se mantiene otro edificio que hago mención ahorita. Para 1863, durante la intervención francesa, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria es clausurada temporalmente, convirtiéndola en cuartel, pero también recupera sus actividades. Y les quiero decir que la entonces Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria se transforma en Escuela Imperial de Agricultura y Veterinaria. Nos debemos sentir muy orgullosos en que también fuimos imperiales. Y lo quiero decir en el buen sentido. Más allá de que si algunos podemos estar a favor o en contra de las intervenciones, ya es parte de nuestra historia. Eso no lo vamos a cambiar. Y parte de nuestra historia es de que fuimos Escuela Imperial de Agricultura y Veterinaria. Quiero regresarme con José Mota. José Mota, el personaje que aquí tengo a la derecha, era recién egresado, mal salió de la carrera, se inscribe al colegio militar, porque ya estaban las tropas francesas llegando a Puebla, ya habían tenido la batalla de Puebla, y el poblano lucha y es capturado y deportado a Francia. Se queda un año más o menos deportado en Francia. El gobierno francés de Napoleón III les da a todos los prisioneros, no era el único, eran alrededor de 200 personas que fueron capturadas, de oficiales capturados que fueron deportados a Francia. Les dieron la opción de poder firmar un armisticio, decir que no se iban a intervenir en contra del imperio francés, del imperio de Maximiliano, y que ellos podían regresar a México siempre y cuando respetaran ese armisticio. Y ellos eran personas de mucha palabra. Algunos oficiales deportados en Francia decidieron no firmar, se quedaron en Francia, y ellos después migraron a España y después a Nueva York, regresaron a México luchando. Ellos que sí firmaron, les dieron un poco de dinero, regresaron a Veracruz y se incorporaron a su vida académica. José de Mota nunca se quiso incorporar a nada que ver con el imperio. Y fue hasta 1868, después de la muerte de Maximiliano, si se acuerdan, allá en Querétaro, en el Cerro de las Cruces, fue ejecutado Maximiliano, y José Mota, que aquí lo tenemos sentado, regresa a su vida académica, a la institución, ya con el título de prefecto. Y esta fotografía, también muy interesante, es la primera fotografía que tenemos de la generación de agrónomos y veterinarios que se inscribieron en 1868 total. No es que sea el primer año, el segundo o el tercero. Estos eran todos los jóvenes que pudieron y tuvieron la oportunidad de regresar a sus estudios. Había más, pero muchos no pudieron regresar, o algunos otros no pudieron, murieron en el tiempo en la cual estuvo todo el proceso. Para 1868, estos eran todos los alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Los que tienen nombre son los estudiantes de veterinaria. El resto son agrónomos. Si se dan cuenta, la gran mayoría eran siempre los agrónomos. Siempre nos llevaron de 2 a 3 a 4 veces más el número de alumnos inscritos en agronomía en comparación con los veterinarios. Pero no por eso no éramos menos, sino éramos más dedicados. Manuel Rivera Camba hace una descripción muy interesante, en la cual dice que describe la escuela. Él describe infinidad de lugares muy interesantes de México, y dentro de esos, muy acertadamente, describe la escuela de veterinaria y le dice que se observan cuadras de caballos, lo que les decía, enfermería de animales con caminos arbolados, campos cubiertos de alfalfares, caballos,
empezándose a construir el nuevo edificio adyacente al antiguo. Aquí tenemos la torre de observación, que lo tuvimos en otro grabado. Y aquí se ven sillares y parte de la construcción del nuevo edificio que actualmente sí se tiene. Y el resto es parte del edificio colonial que con el tiempo desaparece. Para 1880, ya iniciando el régimen de Porfirio Díaz, se constituye o se empieza a construir el único edificio de educación nacional hecho es profeso para una carrera. Ojo, médicos, abogados, contadores o educadores, todos tenían edificios reutilizados coloniales, originalmente de origen religioso. Porfirio Díaz se dio cuenta de la importancia que era tener bien ubicada a todos los administradores de recursos naturales, entiéndase, agrónomos y veterinarios. Y por eso empieza a construirse este proyecto de esta Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria para 1880, pero empezar de cero. El arquitecto fue José L. Collazo y fue un de estilo neoclásico característico de la época porfiriana. Desgraciadamente el edificio solamente se construye lo que está a la vista, la parte que está en el recuadro azul nunca se terminó de construir, aquí lo regreso, y posteriormente desaparece el edificio colonial y actualmente es la estación de metro Colegio Militar. El edificio que conocemos es un edificio inconcluso, muy bonito, no demerita en nada, tiene su historia y un edificio hecho es profeso para una escuela, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que actualmente pues, es la sede de la Fundación Antigua Escuela de Medicina Veterinaria. Para 1883, Gabino Barreda, de la Escuela Nacional Preparatoria, después de estar estudiando en Francia, trae el positivismo y trae ideas extremadamente novedosas. Y los veterinarios extremadamente abiertos a las nuevas tendencias y a los nuevos conocimientos que estaban adquiriendo. Y les quiero decir, y nos debemos sentir altamente orgullosos, que la primera cátedra de microbiología que se imparte en México es aquí en San Jacinto. No fueron los médicos. Los médicos fueron más reservados, fueron más temerosos, no se sintieron cómodos con esas teorías tan novedosas de los franceses, de los microbios, y fueron los veterinarios con el atrevimiento que tuvieron, con hombres bastante abiertos a los nuevos conocimientos que se dieron cuenta que en la microbiología estaba la respuesta de muchas enfermedades y de muchas dudas que se tenían. Y aquí viene la preocupación de la calidad de alimento que se le estaba dando a la gente. Y hay policías sanitarios para que precisamente que se vendan las carnes y las leches y los productos animales correspondientes, porque siempre la veterinaria tiene esa función tan importante de la medicina preventiva. Pero regresando a la diapositiva, sí les quiero hacer saber que nos sentimos muy orgullosos que fue aquí en San Jacinto que se imparte por primera vez la microbiología en México. Este es un escudo de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria con el águila porfiriana en la época de Porfirio Díaz, que nos fue muy bien porque Porfirio Díaz supo entender la importancia de la generación de alimentos. Tal vez no con toda la gente, pero sí ya se generaron grandes, ya no nomás era crear alimentos de subsistencia para ti, para tu familia, sino era para vender y con nuevas técnicas, evidentemente. Para 1910, Porfirio Díaz inaugura las instalaciones de las exposiciones agrícolas y ganaderas en las fiestas del centenario. San Jacinto tuvo que ceder parte de sus terrenos muy generosos para hacer las sedes tan importantes de las exposiciones agrícolas y ganaderas. Eran foros
de enseñanza al país, donde grandes productores o los productores venían a San Jacinto, veían los productos agrícolas y ganaderos, y eran esas tecnologías, estos sementales o estas semillas las que se llevaban a toda la República para implementarlas. Y es aquí en San Jacinto donde se hacen, a un lado de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. No era casual, era darle todo el peso específico que tienen estas dos carreras, y en particular la de veterinaria. Aquí tenemos el edificio de San Jacinto, actualmente está muy parecido así. Esa es una avenida que se llama Maestro Rural. Aquí tenemos a Porfirio Díaz en medio, evidentemente. Y aquí es otra foto del patio central de San Jacinto, en donde está Porfirio Díaz viendo alguna exposición. Pero, como todo, en 1914 entra México en una gran inestabilidad política. Para 1911, Porfirio Díaz se va a Francia, inmediatamente se incorpora al gobierno de una forma muy abrupta, Victoriano Huerta, no logra negociar con el gobierno americano no lo reconoce y tiene que salir. Pero en ese proceso de salir, tiene necesidad de los recursos. Y los recursos que estaban dedicados a diferentes escuelas, y dentro de muchas escuelas, no todas, pero la gran mayoría tuvieron que cerrar, en la cual se le enajena todos sus recursos, es la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Institución que para nosotros los veterinarios en 1853 inicia, termina en 1914. No vuelve a abrirse. Tiene una fecha de origen y tiene una fecha de fin. Y tenemos 85 graduados. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Me atrevería a preguntarles, no necesariamente me tienen que responder ahorita, cuántos egresados tiene la primera generación. Y posiblemente estemos por ahí anualmente, ¿no? O mucho más. Y no se diga en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, donde es mi referente más cercano, y son muchos, muchos más. Pero respondía a una necesidad, a una época, y ellos fueron los que nos dieron nuestro lugar en la sociedad. Y son este homenaje muy pequeño que yo hago ahorita, en este momento, con ustedes, el nombre de los 85 veterinarios titulados que tuvimos durante la época de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Aquí hay una pequeña detalle que dice 1915. Les quiero decir que Rosendo Yves Pérez se graduó en 1915 porque ya había terminado todos sus créditos. Entonces todavía le dan la oportunidad de graduarse porque aunque la escuela ya no estaba funcionando, él sí se pudo graduar. Y sí vi el título y dije, bien por él que se pudo graduar. Pero son ellos los que nos dieron nuestro lugar. Si no es por ellos, no estaríamos ni ustedes ni yo aquí, porque son los que nos dan nuestra primera etapa de la veterinaria. Para 1916, un 11 de abril, Venustiano Carranza, que es el que sustituye a Huerta, como jefe del ejército constitucionalista, decreta la Escuela Nacional de Veterinaria. Y es en 1919 que le toca el turno a los agricultores, que da el origen, posteriormente, a esta Escuela Nacional de Agricultura, a la Universidad Autónoma de Chapingo. Con eso quiero decir que los veterinarios supimos venderle, si se vale la expresión, a Carranza la importancia de la veterinaria. Y no descarto que mucho de esa importancia eran los caballos. En 1918 hubo una serie de problemas y los alumnos se quejaron del alimento porque era escuela nacional, por lo tanto los alumnos venían de toda la República y aquí dormían y les daban alimento y los vestían y hasta les daban un poco de dinero, pero a veces el alimento no era el adecuado y pues se cierra y luego se vuelve a abrir. Pero en el nuevo decreto de 1918 se modifica el plan de estudios
pero ya somos médicos, ya no más veterinarios. Nos equiparamos a los médicos. Ya hacemos, les queda claro a la sociedad de que no somos algo improvisado, que ya estamos haciendo la medicina veterinaria. Para 1929, la entonces Universidad Nacional de México obtiene su autonomía, o se le da la autonomía, y dentro de este decreto de la autonomía se incorporan varias escuelas. Y una de las escuelas que se incorpora junto con el decreto de la autonomía es la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria. Esa es su escuela, ese es su escudo. Es un escudo un poquito raro, podemos ver aquí una copa, una serpiente, un búho, pero ahorita quiero que nos concentremos con esta leyenda en latín. Si me permite, me voy con esta diapositiva. Scientia medica non est duplex sed única. No sé latín, no sé si lo pronuncié bien, mal o regular o pésimamente. No me interesa ese punto. Lo que me interesa es lo que se dice ahí. Y lo que se dice es que la ciencia médica no son dos, es solamente una, considerando que tenemos los mismos méritos que los médicos. Y lo dijo William Osler. Él nació en Canadá, muere en Inglaterra, es el médico más representativo del principio del siglo XX, en la cual él hace grandes atribuciones a la ciencia médica, y él es el que reconoce que en la ciencia médica solamente hay una, y es tan importante la medicina humana como la veterinaria. Y eso suena mucho a una sola salud, un discurso que actualmente está en boga. Sigue siendo extremadamente actual este discurso que se tiene desde hace 100 años y que no hemos podido todavía reafirmar o que nos corresponde a nosotros ahorita reformar o tenerla muy presente, que no podemos entender la salud humana sin la salud animal y viceversa. Y consta que estábamos padeciendo esa dinámica por lo de la pandemia, porque pues evidentemente ahí algo falló, ¿no? Entonces, esto lo teníamos perfectamente concreto, ubicado en este escudo que casi tiene 100 años y que lo dijo William Osler hace 100 años aproximadamente. Con relación al escudo y de las serpientes y una serie de cosas, me permito ya próximo a terminar y darle las gracias y espero haber sido claro, en la cual hay el gran conflicto de la medicina. Y las serpientes y las alitas y 2 serpientes. Les quiero decir que el de la izquierda es el báculo de Mercurio, que es el dios del comercio. Y el de la derecha es el bastón de Esculapio, que es el de la medicina. El comercio y la medicina son cosas muy diferentes. Por alguna razón los americanos se confundieron en alguna época que no vamos a discutir. Y ellos en Estados Unidos sí presentan este elemento como cuestión médica. Dejemos eso porque a nivel mundial tenemos otra realidad. Tenemos solamente esto. Y la Organización Mundial de la Salud, si lo vemos aquí en su escudo, solamente presenta una sola serpiente, haciendo referencia a Esculapio. Y evidentemente tenemos la B de veterinaria, en la cual nos hace referencia de que estamos haciendo medicina veterinaria con una B, un bastón y una serpiente. Este es el escudo que tenemos aquí en San Jacinto, en la cual aparece evidentemente el bastón, esa en una forma de un mazo, tenemos la serpiente y tenemos un tecolote y la B de veterinaria. Aquí tienen elementos prehispánicos, una serie de elementos muy interesantes y me permito hacer una pequeña reflexión para entender este escudo. No son animalitos bonitos nomás para que dijeran, ah, mira que se ve bonito una serpiente y se ve bonito una B y se ve bonito un tecolote. Hay que entender que en este caso el bastón o el mazo está representando la fuerza natural
que representa al dios Hércules. La serpiente está dominando a esta fuerza natural de Hércules y siempre está apoyado por un tecolote, un búho que representa a la sabiduría. Entonces, la veterinaria, que está representado aquí por la B, es la ciencia médica que domina la fuerza bruta, que es el bastón, por la ciencia, que es la serpiente, pero siempre apoyado por la sabiduría, que está representado por un tecolote. Esto tenemos que tener claro qué elementos o qué significado tiene el escudo de veterinaria. Para 1930 tenemos el escudo de veterinaria, se le pone el cóndor y el águila, que representa la universidad. Para 1942 la escuela cambia de nomenclatura a Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, porque aquí la zootecnia la estaban ejerciendo otras profesiones. Y tuvo que ser muy importante por decreto presidencial de que la zootecnia es un ejercicio de la veterinaria y no la tenía que ejercer otro tipo de profesión. Actualmente están ingenieros o técnicos, pero bueno, estamos hablando de 1942. Aquí ya habían las primeras estudiantes veterinarias mujeres. La primera estudiante veterinaria mujer se llamó África Medina Navascués. Es una chica española que empezó a estudiar veterinaria en España, regresa, viene a México, aquí termina su carrera, y África Medina es la primera médico veterinaria que egresa de la facultad, de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Aquí está el escudo de la escuela en la cual ya está la zootecnia. Y para 1955, la entonces Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia se traslada a Ciudad Universitaria. Eso es el edificio de veterinaria original, no es el que ocupamos ahorita, con 291 alumnos, 13 mujeres entre ellos y 110 profesores. Este ya es la escuela ya terminado. Actualmente pertenece a la Facultad de Química de la UNAM. San Jacinto, este es el edificio de San Jacinto, el proyecto del arquitecto José L. Collazo, que se empezó a construir, que el proyecto nunca se terminó, y aquí tenemos al busto de José E. Mota, que está aquí puesto. San Jacinto es recuperado para el 2011 para ser la sede de la historia de la sede histórica de la veterinaria, en la cual pues aquí está auspiciado o apoyado las diferentes instancias de índole gremial nacional en un momento determinado. Para terminar, este es un plano de 1858 que tenemos, en donde se ven los terrenos de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Este es el edificio colonial que se tenía y veamos cómo con el tiempo evolucionó a lo que es la Ciudad de México actualmente. Esto, a los que conocen la Ciudad de México, es circuito interior. La Ciudad de México está aquí. La normal está aquí. Y esto es el San Jacinto. Aquí está el antiguo colegio militar y aquí está la villa de Tacuba. Y ya nada más para dar las gracias, pues simplemente nos debemos sentir muy orgullosos de nuestra profesión, una profesión que le costó mucho posicionarse ante la sociedad para que se le diera el reconocimiento, que es un trabajo que todavía no ha terminado y que corresponde a cada uno de nosotros darle el peso real que tiene nuestra profesión en la sociedad. Y pues no quedo más que darle las gracias y espero que les haya gustado y estoy en espera de sus preguntas. Doctor Pablo. Muchas gracias, biólogo. No sé si tengan alguna pregunta. Abrimos unas 2 o 3 preguntas. ¿Todo quedó muy claro? Yo espero que sí. Aquí también es información general, hay infinidad de fotos
Rodrigo. Perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Marina Hernández. Tuve oportunidad de conocerte cuando estuvimos tomando unos cursos en el edificio de San Jacinto, aledaño a tu oficina. Te saludo con mucho gusto. Mi pregunta va relacionada con el hecho de que mencionas que se cierra la escuela de veterinaria por los problemas revolucionarios, pero entonces se pierde también ahí ya el tamaño del territorio de lo que era la escuela. La escuela originalmente tuvo 100 hectáreas, aproximadamente 100 hectáreas, y muy pronto se pierde un terreno que queda por Santa María la Ribera, se llamaba La Ladrillera, así está referido, y yo creo que no respondía a las necesidades de la Escuela de Agricultura. Ese fue el primer terreno que se pierde. Después pasa el tren y divide una pequeña parte del terreno hacia el norte, hacia el oriente, y esa partecita que sobra también con el tiempo se vende y nos quedamos con un poquito menos de terreno. Hay que entender que la escuela le pertenecía al Ministerio de Fomento. Todos los terrenos eran parte de la nación. Nosotros solamente utilizábamos los terrenos de la nación. La nación, bajo su dinámica, respondía a cada una de sus temporalidades. Cuando la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria decide cerrar, los terrenos se dedican a otras cosas. Cuando regresa, también se nos regresan parte. Lo que es, si me permites regresar a este punto, los terrenos de la normal fueron los terrenos que correspondieron a la exposición agrícola y ganadera, también los perdimos. Los perdimos en una forma figurativa, porque nunca fueron de nosotros, eran de la nación. Y la nación en ese momento, el presidente o el secretario de Estado correspondiente consideró que tenía una mejor utilidad, decidió designarlos a otro lugar. Lázaro Cárdenas, en su momento, teníamos estos terrenos que era el Chapitel, San José, el Panteón, el Relox, eran otros terrenos que teníamos, y decidió que con el tiempo se construyera el Instituto Politécnico Nacional y perdimos esos terrenos. Ya en esa época los agricultores habían salido a Chapingo. Nosotros estábamos en un pequeño terreno aquí, pero ya no teníamos la fuerza que tenían los agricultores. Y los terrenos del heroico colegio militar, porque también eran parte. También eran parte, y eso era los terrenos del Rosario. Aquí viene la vía del tren, y esta línea es el tren. El colegio militar se se inaugura en 1910, y se tiene entendido que en 1908 se hace el decreto en el cual se le quitan los terrenos del Rosario a la Escuela de Agricultura para construirse la Escuela Superior de Enseñanza del Primario, que era lo que originalmente iba a ser el colegio militar. Después de que se cierre la escuela y se abre otra vez, ya se abre como colegio militar. También se perdieron. El terreno de 100 hectáreas aproximadamente que teníamos en todo este terreno, en este terreno que tenemos originalmente, actualmente tenemos 0.8 hectáreas. Y han sido durante toda la época que hemos estado perdiendo pedazos de terreno, hasta 1972, cuando se construye una escuela primaria aquí a un ladito, y ese terreno también es expropiado por la Secretaría de Educación Pública. Un pequeño terreno, pero se perdió. Entonces hemos perdido, ya esperemos que ya no perdamos más terreno, que ya sea de aquí para ganar. Un poquito. Esperamos que así sea y que ya se le dé el mantenimiento adecuado que requiere, porque son unas instalaciones preciosas y la historia que conllevan es riquísima. Muchas felicidades por tu exposición. Gracias. A ti, gracias a ti. Biólogo, tenemos aquí una pregunta
Sí. Preguntan los chicos que si la escuela de San Jacinto fue absorbida por la UNAM o sigue siendo independiente. Ok. En relación a la pregunta anterior, que nosotros éramos una institución en la cual el gobierno, la Secretaría de Fomento nos prestaban las instalaciones y en esas instalaciones de San Jacinto nosotros las ocupamos. En 1929, cuando la Escuela Nacional, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México decreta su autonomía, se incorpora. Técnicamente ya nosotros somos parte de la UNAM. Con el tiempo, los terrenos de San Jacinto se le asignaron a la UNAM. Actualmente, los terrenos y edificio de San Jacinto le corresponden a patrimonio de la UNAM su propiedad. No sabría decirte si en algún momento determinado nosotros nos quisiéramos independizar, la UNAM diga sí se pueden independizar, pero ya sin los terrenos porque los terrenos son de nosotros. O podamos negociar y que nos podamos llevar el edificio. Pero respondiendo puntualmente la pregunta, los terrenos de la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria pertenecen a la UNAM actualmente. Lo que tenemos actualmente de escuela, de terrenos. ¿Sí Muy respondí bien. bien? Muchas gracias. Pues parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Y No, deje Jesús Aragón, doctor Aragón, adelante. muchas gracias. Yo creo que más que una pregunta, unirme al comentario de la doctora Luz Marina Hernández Calva en la felicitación por tan excelente ponencia, biólogo Rodrigo Merino. Estamos con esta ilustración que nos has dado a los estudiantes y a los docentes. Apreciamos verdaderamente lo que nos ha venido a compartir o nos ha compartido de esta forma virtual para quienes tenemos que ver con la medicina veterinaria y zootecnia en Tlaxcala. Un dato que todos son muy importantes, desde luego todos son muy importantes, sin embargo, también aprecio mucho esa observación de la enseñanza o de la primera cátedra que se trajo entonces a una escuela de medicina veterinaria antes que a medicina humana, por ejemplo, ¿no? Comentarle, biólogo, que esta es una facultad que presenta 4 programas educativos como biología, naturopatía, ciencias ambientales y la medicina veterinaria. Entonces un director por los 4 programas educativos, el cual ahora en este momento me toca administrar a su servidor. Hay un responsable por cada programa educativo. En este caso ya conoció al doctor Jorge Luis Yáñez, médico veterinario y zootecnista de formación, doctor en ciencias, que es ahora el actual responsable del programa educativo. Y el comentario es en el sentido solo para mencionar que curiosamente pues tiene que haber directores de facultad que no siempre son médicos veterinarios o tecnistas. Ya ha habido un microbiólogo de formación, curiosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional, y de formación bacteriólogo. Entonces es una persona que ha tenido que ver mucho con defender, sin ser médico veterinario o zootecnista, la parte de la igualdad en el sentido del respeto hacia las profesiones por la salud, tanto humana como humana nuevamente. ¿Por qué? Porque el médico veterinario tiene que ver con la salud animal como tal y la salud humana, ¿no? Entonces, ha sido una persona que él ha defendido mucho esta parte, sin ser médico veterinario, de formación microbiólogo, y que no sé si conocerá el dato con relación a saber que la primera cátedra de microbiología se imparte en una escuela de medicina veterinaria. Verdaderamente datos muy importantes que nos ilustran y nos motivan a seguir en esta trayectoria, quienes tenemos un tiempo pues ya considerable, por ejemplo, en la creación de una licenciatura de medicina veterinaria, en este caso en Tlaxcala, pues continuar con esa pasión
desde luego por la enseñanza, por compartir desde luego la importancia de estos conocimientos en la medicina veterinaria y zootecnia. Muchas gracias, biólogo Rodrigo Merino. De verdad estamos muy agradecidos por su participación, aunque sea de esta forma virtual, y que seguramente, como mencioné antes de que iniciara su plática, su ponencia, será solo un inicio, y que seguramente próximamente nos encontraremos presencialmente en esta su casa en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Un abrazo y muchas felicitaciones. Gracias, al contrario, muchas gracias, y yo encantado de vernos presencialmente cuando corresponda. Claro que sí. Y también cabe mencionar que el biólogo nos está acompañando desde la escuela, realmente. Y también eso es agradecerle un poquito, pues ver por lo menos en la pantalla esas instalaciones tan bellas. Es el inicio de lo que queremos que sea el Museo de la Veterinaria, porque le quiero hacer saber que no tenemos todavía aquí en México un Museo de la Veterinaria, y creo que nos lo merecemos, y creo que San Jacinto puede ser el lugar ideal para tener el primer museo de veterinario, independientemente de que cualquier estado lo pueda tener. Ya hay otro espacio donde hay más elementos históricos, pero esa es la sala de juntas donde hay muchos elementos importantes de la historia de la veterinaria, que han sido donados mucho por médicos veterinarios como ustedes, que han hecho partícipes de esta situación. Esperemos que la pandemia nos lo permita en un futuro y que nos pueda dar un recorrido por las instalaciones, escucharte, recorriendo los pasillos, recorriendo cerca del patio, es excelente. Y enseñarles el efecto acústico que tiene el patio. Claro. Un efecto acústico muy interesante, que no tiene nada de esotérico, pero sí muy interesante lo que se siente cuando estás en el centro del patio y haces algún sonido, cómo sale el sonido por otro lado. Pero bueno, ya será presencialmente, y yo encantado en recibir cuando sea el momento, cuando debe ser el momento, en recibir a cualquier veterinario y a cualquier persona que esté interesado en nuestra historia. Muy bien, muchas gracias, gracias, biólogo. Y bueno, no me resta agradecerle, y a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Agrobiología, en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, otorga la presente constancia al biólogo Rodrigo Merino Barba, que creo que ya de biólogo tiene muy poquito, ya es más médico por toda esta historia que tiene, y por haber impartido la plática. La historia de la medicina veterinaria en México, realizada el día 8 de septiembre del 2020 para la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por medio de la plataforma Zoom, y firma el doctor Jesús Aragón Hernández, director de la facultad, y el doctor Jorge Luis Yáñez Hernández, coordinador de la licenciatura. Y le cedo la palabra al doctor Yáñez para dar también Gracias, agradecimiento. doctor. Muy amable, gracias, doctor. Biólogo, la verdad es que realmente escuchar las pláticas de la historia de cualquier área del conocimiento son muy apasionantes, ¿no? Yo platico con mis estudiantes y les comento que debió ser muy apasionante para los primeros, los pioneros, empezar a descubrir tanto conocimiento y no parar nunca, ¿no? Es una plática que me queda muy pertinente. Que nos hacen la audiencia hoy son jóvenes que están recibiendo la unidad de aprendizaje de bioética que imparte el doctor Pablo Cortés. Son jóvenes de primer semestre, y yo creo que a ellos les debe de quedar una situación marcados para siempre, darse cuenta la responsabilidad tan grande que es el hecho de estudiar medicina veterinaria. No porque yo también soy médico veterinario de formación, sino que realmente ha tenido su impacto a través de la historia. O sea, realmente ha marcado algo muy, muy importante en el desarrollo de nuestro país y seguramente también a nivel internacional. Entonces, chicos, espero que les haya quedado muy, muy claro la importancia que tiene nuestra carrera y el compromiso tan grande que tienen ustedes ahorita por enfrentar.
Realmente siempre, bueno, las frases célebres existen en todo momento y aquella que nos deja siempre el impacto sobre la humanidad que tenemos nosotros como médicos veterinarios, creo que es una situación muy, muy relevante. Creo nosotros nos queda muy claro que los biólogos tienen una relación tan estrecha con nosotros porque lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Así tenemos, yo soy médico veterinario, pero tengo alguna relación con algún compañero de trabajo actualmente que también le decimos, como ahorita dijo el doctor Pablo, es usted veterinario por adopción. La verdad es que nadie sabría más de la historia de nuestra carrera en México y obviamente a nivel internacional que usted. Entonces agradecerle mucho los datos, la presentación. De pronto no le damos la importancia a la parte histórica, pero creo que todos nos centramos en eso cuando abordamos una unidad de aprendizaje. Sí, primero conocer el antecedente de quién nos antecedió, cómo se originó y después ir hacia adelante, porque si no, sin la historia no somos absolutamente nada, ¿no? Pues le agradezco muchísimo y ojalá que tengamos pronto la fortuna de conocernos de forma presencial y que conozca nuestra casa, que es su casa, y que ojalá pudiera aparecer en alguna de sus presentaciones también la ex hacienda del Carmen Xalpatlahuaya, que también tiene mucha historia que contarles, ¿no? Muy Seguro que amable y sí. gracias. Al contrario ustedes, muchísimas gracias por la invitación y yo con gusto y las veces que sea necesario.